universidad.unsl.edu.ar. Decisiones, estrategias, consecuencias en Nada Secreto. El análisis político con Ramón Estrada. Ramón, buen día. ¿Cómo te va? Muy buen día, Mario. Muy bien. Acá, muy bien. Acá visitando la radio. Hace mucho no venía. Qué suerte que pudiste venir. Así podemos conversar con más tranquilidad. Bueno, hay de todo para hablar de la política nacional en estos días, ¿no? Hay de todo. Hay de todo. Podemos comenzar con lo que más ruido ha hecho, más eco ha tenido, han sido la visita del presidente Javier Milei a la sociedad rural, a la exposición de la sociedad rural, donde realizó un mensaje de casi 40 minutos, una locución de 40 minutos, precedió antes Pino, el presidente de la sociedad rural. Un dato llamativo es que no estuvo la vicepresidenta Victoria Villarruel, que acusó parte de su equipo de que no tenían garantizado el ingreso por parte de su equipo, de su custodia, de sus fotógrafos, por lo tanto decidieron no participar de la misma. Y sí se vieron otras figuras que están en la foto que hubo. Y el dato de que Javier Milei manifiesta en ese ámbito, porque no es, hay que entender de dónde se da el mensaje, porque no lo dijo en otro acto, sino que elige manifestarse públicamente que va a haber una baja de las retenciones de manera permanente durante su gobierno, pero que es una baja de retención de manera parcial, no es que las elimina como la requieren los gobernadores y como también la requiere el sector agroexportador. Uh-huh. Y ahí vemos que también Javier Milei apunta a un modelo más agroexportador, donde vemos que a la UIA, la Unión Industrial Argentina, no hay beneficios o no hay acompañamiento como sí lo está dando y lo va manifestado con la baja de las retenciones. Por ejemplo, solamente la soja pasa del 33 al 26%. Lo que se veía era que esta baja de retenciones se compara o tiene una simetría de que o es una quinta parte nada más del valor de lo que es la retención. Y ahí está esa doble vara con la que también juega Javier Milei, que el equilibrio fiscal se pone en juego cuando él lo decide, porque si uno toma, en el campo le quedan aproximadamente unas 18.000 toneladas de soja por vender, por disponer, y eso implicaría unos 65.000 millones de dólares que el Estado va a resignar en cobrar. Y ahí es donde dicen, ¿y para los jubilados? ¿Con qué se sostiene el presupuesto universitario que va a vetar, que justamente esta semana se va a tratar, y es otro de los temas para hablar, cómo está la tensión dentro de diputados, porque el oficialismo está ganando tiempo. Para ellos les gustaría, dentro de sus lógicas, de dejar cerrado el Congreso hasta el 11 de diciembre, cuando asuman nuevos diputados, que seguramente van a obtener en cada provincia diputados nacionales y algunos senadores también en las provincias que se juegan. Pero el oficialismo busca detenerse mientras la oposición está apurada en tratar estos temas y se prepara una mega sesión. Volviendo al mensaje en la sociedad rural, hay que destacar que lo aplaudieron, logró el Viva Libertad Carajo y que tuviera la respuesta del Viva 3 veces por parte de los asistentes, sin olvidarnos del contexto, porque también hubo un contexto dentro de esas mismas gradas donde se lo aplaudieron a Onganía y a Jorge Rafael Videla, que durante su dictadura fueron bien recibidos, y no olvidarse de que Raúl Ricardo Alfonsín en el año 1988 fue abuchado. Sería esas mismas gradas, porque estamos hablando de la prosapia que se sienta en esas mismas gradas y aplaude a alguno y denostan a otro. Pero bueno, se sintió cómodo. Claro que en el caso de Alfonsín tuvieron su respuesta en el momento, ¿no? Exacto. En medio del abucheo. En medio del abucheo, pero Alfonsín tuvo rápidos reflejos políticos para devolvérselo, lo mismo que no se sintieron aludidos, ni se sienten aludidos en el día de hoy. Sí. Y ahí vemos cómo también Pino festejó la detención y la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner, cuando es un ámbito donde supuestamente no es político, supuestamente no tiene que ser partidaria la sociedad rural, pero bueno, lo hemos visto y se ve y queda de manifiesto cómo toman posición. Y el otro dato es que
muy posiblemente esta semana renuncie quien está a cargo de los medios nacionales y sea nombrado el vocero de la sociedad rural, y también se habla de que Pino pase a ser el nuevo ministro de Producción en la Argentina. ¿Cómo verá justamente la UIA, los industriales, los empresarios, las medianas y pequeñas empresas industriales, que hasta dónde los va a beneficiar a alguien que viene de otro sector y que siempre este sector ha marginado a la industria porque se ponen por encima? ¿Y cuál sería la explicación para que haya esta diferencia de tratamiento entre un sector de producción, el agropecuario y la industria? Y por un lado el punto de acumulación de poder, donde se sostiene y donde ahinca el colmillo Javier Milei a favor de tratar al sector agroexportador de una manera y desprestigiar a la Unión Industrial. Y la Unión Industrial está abierta a la puerta de las importaciones y se ve perjudicado. Un dato, por ejemplo, las plataformas e-commerce, comprar por comercio electrónico, la plataforma Temu, son plataformas chinas, Temu y Shein. Hoy 7 de cada 10 prendas textiles en Argentina provienen del exterior. Vos tenés 3 maneras de entrar en ropa de afuera. Una es las empresas que traen mercadería del exterior, principalmente de China. 2, los turistas que viajan al exterior, que gastan los dólares, traen mercadería para uso propio o revender en algunos casos. Y tercero, los que compran por plataformas e-commerce vía Curry, te llega en 20, 30 días, te llega lo que vos compras con precio ultra baratísimo. Entonces esta apertura a las importaciones, cómo está dañando al sector industrial de distintas maneras. También vemos que ahora hay una apertura para comprar línea blanca desde Chile. Te podés comprar un lavarropa, una heladera de Chile y traerlo. Y eso cómo afecta, por ejemplo, localmente en San Luis, que tenemos fábricas de heladeras. Bueno, vos has visto que el diputado Walter Aguilar, que él es secretario general de ASIMRA, el gremio de los supervisores metalúrgicos, viene advirtiendo ya desde hace algunos meses y dice que no es escuchado acerca de cómo está afectando a las empresas locales, no solamente de sus rubros, sino de otros rubros también, el problema de la importación indiscriminada. Claro, y ahí y el tratamiento impositivo que tienen las empresas, y está diciendo que y dice que vamos a llegar a un colapso. Él alega su experiencia en el rubro y su trabajo cercano a las empresas para poder garantizar mano de obra y el mejor funcionamiento de su sector. Claro, y la fuente de trabajo que no se pierde, porque estamos hablando de que si hay apertura si los industriales les sale más barato traer, en este caso, este ejemplo, lavarropas y heladeras de afuera, que en vez de ensamblarlas y armarlas en Argentina, en San Luis mismo, quiere decir que hay mano de obra que comienza a ser descartada automáticamente. Y las personas que quedan sin trabajo, no es que la bolsa de trabajo está candente y uno puede conseguir trabajo en las próximas 72 horas, en 15 días uno se puede reubicar. No, quien queda desplazado, quien queda fuera de una industria, de un trabajo, es muy difícil que lo recupere el trabajo formal como estaba. En el caso de un operario industrial que queda sin trabajo, en 15 días, en 30 días no tiene garantizado volver a quedar formal en otra industria, porque justamente se están achicando, y ahí es donde se coincide con lo que dice Aguilar y con otros referentes y otros dirigentes, de cómo se pone en juego la producción local y la mano de obra local, y ahí es donde se empieza a desvirtuar la mano de obra. Y otro tema es cómo impacta en el medio ambiente también, porque importar no tiene, el tema de las ropas, por ejemplo, o cosméticos que entran del exterior, tienen muchos químicos y ropa descartable que vuelca, y hay problemas dentro del medio ambiente. De hecho, Estados Unidos, Brasil, Europa, México le ponen gravámenes a todas estas importaciones para cuidar, entre otras cosas, el medio ambiente. Y acá en Argentina vamos a contramano. Se abre indiscriminadamente, no solo que perjudica a la industria, sino también que perjudica al medio ambiente. Uh-huh. Vos sabés que a propósito de esta cuestión del empleo, claro, uno lo escucha a Milei en su entusiasmo, en su verborraje y en el manejo de números, y cuando va ahí al stand de Radio Mitre en la sociedad rural, él
desarrolla en su conversación el problema de la situación de los jubilados, ¿no? Y explica cómo, a pesar de los valores actuales, él piensa que va a llegar a tener más de los 4 que necesita, de los 4 aportantes que necesita por cada jubilado, no sé en qué tiempo. Y uno dice, pero ¿cómo? Si la gente que se está saliendo del sistema, que está expulsando el sistema, no vuelve al trabajo formal, consigue otro tipo de ubicaciones. Pero no son los que precisamente aparentemente van a aportar para mejorar el sistema. No, y ahí es donde queda claro y manifiesto de cómo se pone en riesgo la seguridad social de estos ex trabajadores en el sector formal que pasan a la informalidad y que carecen de seguridad social para ellos y para su familia. Uh-huh. Vemos cuántas familias que el padre o la madre pierde el trabajo y no tienen enfermedades especiales sus hijos, alguna enfermedad particular que requiere de asistencia de una obra social que la tenía estando formalizado, y queda totalmente desamparado, y el sector de la salud está cada vez más paupérrimo, que tampoco logra cobijar a estos sujetos que carecen de salud pública o de la salud privada que mantenían con una obra social. Vemos que muchos trabajadores recaen en Uber, recaen en Rappi, claro, recaen en plataformas de trabajo que no les garantizan el mismo ingreso que les garantizaba un trabajo formal. Sí, ya hay material periodístico que hace referencia que personal de seguridad, incluso del Ejército o de las Fuerzas Armadas, completa sus necesidades de dinero mensual trabajando, por ejemplo, en el transporte de personas, en Uber o en las otras plataformas similares que hay. Y lo otro, donde también están aquellos trabajadores precarizados que después de trabajar sus 12 horas, 11 horas, en su ocio, en su tiempo de ocio, tienen que trabajar a través de WhatsApp, a través de Marketplace de Facebook para vender ropa que la pueden traer o la pueden comprar, de la ropa que viene de Paraguay, electrodoméstico, vajilla, lo que vos quieras, y lo ves en los estados de WhatsApp, lo ves en Marketplace, que no es una fuente genuina de ingreso. Están subsistiendo porque tampoco les garantiza de que van a publicar, por ejemplo, ropa de deportiva importada a bajo costo, que es lo que hablábamos, y la empiezan a vender por plataformas digitales. No tienen asegurado que van a vender 1000 remeras, sino que son puchos de venta, pero con esos puchos de venta subsisten y están más esclavizados, ya no solamente en Uber, sino que tienen que tener 3 trabajos: manejar Uber, tener el trabajo y de paso vender dentro de una de las plataformas algo. Claro. Hay una encuesta, mencionábamos hace rato, antes de salir al aire, la de Subán Córdoba, que dice que el 63,7% de los argentinos aseguran que tiene cada vez más dificultades para llegar a fin de mes, y el 89,3% afirma que necesita mejores sueldos. El informe está basado en 1.400 casos y muestra un profundo malestar económico que impacta directamente en la imagen de Javier Milei y del ministro de Economía Luis Caputo. El sondeo, dice el cable de Noticias Argentina, muestra que la billetera empieza a marcar la agenda y que la baja de la inflación ya no es suficiente si los ingresos no alcanzan. Ahí lo vemos, ahí lo que se percibe, primero que todo, es que quienes realizan las encuestas, hoy las encuestas presenciales son más difíciles, más en sectores vulnerables, de llegar a hacer una encuesta presencial. Las encuestas de Subán Córdoba y otras encuestadoras que hacen grandes casos, grandes muestreos nacionales, lo hacen a través de plataformas digitales. Y ahí hay que tener el punto de que no todas las personas tienen el plan de megas pago o tienen Wi-Fi para poder ingresar y gastar los datos en realizar una encuesta que te demanda 3 minutos, 5 minutos aproximadamente en gastar tus megas. Por lo tanto, también queda un universo de personas que no completan la encuesta porque no quieren gastar sus megas y su tiempo en internet, prefieren destinarlo a WhatsApp, a plataformas de redes sociales y no estar haciendo. Por lo tanto, hay un hueco que no estamos viendo, y ese hueco que ni siquiera tiene para pagar los megas,
menos va a tener para llegar a fin de mes. Claro. Y sabe otro dato que revela que dice que más del 50% de los asalariados tienen miedo de perder su trabajo. La gran preocupación que se ve también los muestreos en provincia de Buenos Aires y en Cava, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es tomar esas voces en las estaciones de tren. Constitución, Retiro, por ejemplo, grandes nodos que reciben millones de transeúntes que viajan por tren y llegan y tienen que tomarse un colectivo. Dice, ¿cuál es la principal preocupación? Porque quienes se trasladan tienen algún trabajo informal o formal. Dice, justamente el miedo es perder mi trabajo, porque están viendo que un familiar lo perdió y ya le cambió totalmente, radicalmente la situación, o ven los vecinos que perdieron, un vecino, una vecina que perdió el trabajo y cómo le cambió automáticamente la vida, lo que hablábamos recién. No es que quien pierde el trabajo tiene la oportunidad de que la bolsa de trabajo le dé la oportunidad de reinsertarlo en una fuerza laboral automáticamente. Ahora, en San Luis estamos viviendo una situación más o menos así, ¿no? Sí, no quedamos afuera, no estamos exentos y no tenemos una realidad que nos pueda demostrar de que somos distintos de las 24 jurisdicciones subnacionales que tiene la Argentina. Pasa y uno ve cómo pululan, cómo crecen las personas que piden, que pasan por la calle, por las casas, por las viviendas, pidiendo algún alimento, alguna ropa, algo para poder ayudar. Vemos cómo también pululan las ferias itinerantes, por ejemplo, acá en la avenida La Finur, como cada vez hay más manteros y que van y ofrecen mercadería de segunda mano, porque también estas personas empiezan a vender ropa que le quedó chica, zapatos que ya no usan. Hasta qué punto estamos viendo de que la situación no es fácil en San Luis para muchas personas. También lo vemos en el comercio, que comerciantes que hace unos años tenían empleados que realizaban la tarea de atender su comercio, hoy el dueño, la dueña del comercio prefiere atenderlo, despedir a los trabajadores y estar él al frente o ella al frente del comercio porque no tiene para pagarle el sueldo al trabajador. Efectivamente. Además, hay un crecimiento del emprendedurismo que no está mal, pero uno advierte también en esto, en los barrios, sobre todo se advierte esta cuestión, la proliferación de el mismo rubro, ¿no? La gente que explota el mismo rubro, por ejemplo, repostería. Por ejemplo. ¿Y a dónde cumplen dónde está el cumplimiento de todo el sector bromatológico que garantice que se realizan estos productos gastronómicos de manera eficiente y correcta como lo realiza una cadena más grande? Claro. Uno ve una gran intención de servir, efectivamente. Exacto. Pero uno dice qué fragilidad que tenemos. Y sobre todo porque no hay ingresos si no hay ingreso no hay consumo. Mira, y hay otra cosa, te cuento esta anécdota. ¿Sí? Estoy en la asamblea de los afiliados de la DOSPO, una asamblea autoconvocada. Sí. Y entonces se está analizando la situación de la obra social universitaria.